Pandeo inelástico de columna. Nosotros ya vimos lo que es el pandeo elástico de columna y demostramos la ecuación, ¿no? La ecuación de pandeo elástica, ¿verdad? Que se da a partir de una serie de hipótesis que ya vimos también y que podemos obtener resolviendo la ecuación de segundo grado, ¿verdad? Homogénea para la columna deformada. Eso nos genera esta ecuación que está acá, que es la ecuación de pandeo elástico, ¿no? Ya la vimos. Y la ampliamos incluso para una columna con unas condiciones de frontera diferente a la vía articulada, ¿no? Pi al cuadrado por E entre la relación del T al cuadrado. Eso me da la carga crítica de pandeo elástica. Entonces, obtenemos una curva como esta, ¿no? Esta curva me representa esa ecuación que a medida que se acerca a cero la relación de Beltrés, aquí cuando cambia la relación de Beltrés, entonces la resistencia, el esfuerzo crítico tiende a infinito, ¿no? Aunque sabemos que no es cierto, porque la resistencia de la columna está limitado por el FY, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, la zona roja representa la falla de la columna por pandeo, ¿no? Si el esfuerzo cae en esa zona roja, el esfuerzo en la columna cae en esa zona roja, significa que hay una falla por pandeo. Y si cae en la zona azul, significa que hay una falla por fluencia, ¿no? Por aplastamiento. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa en la columna real? Si nosotros llevamos una columna real al laboratorio, si la columna es muy larga, pues el esfuerzo da más o menos igual a los valores estimados con la ecuación de Euler, ¿no? Estas estrellas representan los valores obtenidos en el laboratorio. Si la columna se reduce su tamaño, entonces se presentan fallas para valores más bajitos que lo estimado utilizando la ecuación de Euler, ¿no? Inclusive por debajo de el esfuerzo de fluencia, en la zona donde se supone que debe fallar por fluencia, ¿no? Esto resultó bastante extraño, ¿verdad? Y se comenzó a estudiar qué pasaba en esta zona intermedia, ¿verdad? Donde la columna no es ni larga ni corta, sino que tiene una longitud intermedia como la mayoría de columnas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está más claro, ¿no? Aquí tenemos los puntos experimentales. Esta es la ecuación obtenida con la... Esta es la curva obtenida con la ecuación de Euler, utilizando la longitud efectiva, ¿verdad? Entonces había un rango de columnas intermedias que fallaban, ¿no? Por debajo de la resistencia estimada con la ecuación de Euler, ¿no? Y de hecho quedaban con deformaciones permanentes, ¿no? Como se ve aquí en esta imagen. Vamos a ver este video. ¿Pueden ver el video? Sí, se ve. Ok, entonces aquí pueden ver la curva, ¿verdad? Esta es la relación de Beltré, aquí está el esfuerzo. Tenemos una primera zona. Aquí se representa, ¿verdad? Esta zona azul es lo que se conoce como pandeo elástico, ¿no? Está gobernado por la ecuación de Euler. Si una columna cae en ese intervalo de esfuerzo, cuando la sometemos a carga, ella se pandea, ¿verdad? Pero si quitamos la carga, ella recupera su forma. Estamos en un pandeo elástico. Luego, en esta zona que está acá, que se está indicando en azul, es lo que se conoce como la zona de pandeo inelástico. Si sometemos la columna igual a carga de compresión,
Lo primero es que el valor va a dar mucho más bajito, o sea, no mucho más bajito, da por debajo de la ecuación de la resistencia estimada con la ecuación de Euler. Y lo segundo es que cuando retiramos la carga, la columna tiene una deformación permanente. Entonces es un pandeo inelástico. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿por qué la columna, en vez de fallar, por aplastamiento o por un esfuerzo que estima la ecuación de pandeo elástico, falla por pandeo, pero a un esfuerzo más bajito, ¿no? Y permanece con deformaciones permanentes, ¿no? O sea, se ve claramente que la columna incursiona o parte de la columna incursiona en el rango inelástico. Fíjense, ¿cuáles son las hipótesis que nosotros consideramos cuando obtuvimos la ecuación de Euler? Número uno, que la columna era perfectamente recta. Número dos, que la carga se aplicaba en el centro de la sección y no existía ninguna excentricidad. Número tres, que la carga estaba alineada con el eje longitudinal de la columna, no había ninguna desplomada. Y número cuatro, lo más importante, asumíamos un comportamiento elástico lineal del material. O sea, se comportaba de acuerdo a la ley de Hooke. Resulta que ninguna de esas hipótesis en la realidad se cumple, ¿no? Vamos a ver. Cuando la columna, por ejemplo, una columna metálica se fabrica, ya trae imperfecciones de fábrica. Trae una comba, como se ve acá, ¿no? Que tiene una cierta tolerancia. O sea, la tolerancia que se le da a esa comba es más o menos L sobre 1500. No es perfectamente recta la columna, sino que ya viene con una pequeña deformación. Eso hace que cuando apliquemos la carga axial, fíjense que ya aquí, si esta es la carga axial y este eje que está aquí me mida la deformación transversal, o sea, E. Fíjense que ya aquí el comportamiento de pandeo, vamos a decir, de acuerdo a la ecuación de Euler, sería, viene aquí derecho, ¿verdad? O sea, no hay ninguna deformación lateral hasta alcanzar la carga crítica y cuando entonces alcanza la carga crítica, la deformación lateral crece sin control. Ese es el comportamiento teórico que me da la ecuación de Euler. Ahora, ¿cuál es el comportamiento real? La que representa esta curva, ¿no? Esta curva de acá. En realidad la columna ya trae una deformación inicial y esta se va incrementando a medida que yo voy incrementando la carga axial. Ya a partir de un punto esta carga comienza a crecer de manera acelerada y entonces se hace asintótica a la deformación para la carga crítica, que obviamente esto tiende a infinito, ¿no? Porque ya ahí se vuelve inestable la columna, ¿de acuerdo? O sea que este sería el comportamiento real y este sería el comportamiento teórico. Entonces, en realidad hay una deformación ya inicial de la columna, o sea, la columna es en la realidad así, ¿de acuerdo? Hay una deformación de fábrica, una curvatura. Además, durante el proceso constructivo, muchas veces la columna no queda a plomo. Igual hay una tolerancia para ese valor que me parece que es L sobre 500, no recuerdo. Eso está en los manuales de supervisión y en el manual de construcción de la ISC, del Instituto Americano de la Construcción y de los diferentes institutos que norman, ¿verdad? La construcción. O sea que existe puede existir una plomada, una desplomada de la columna que obviamente le genere un momento aquí en la base. Por lo tanto, la columna o la carga, vamos a decir la carga no está alineada con el eje longitudinal de la columna, ¿no? Y posiblemente también la carga puede ser que no esté aplicada en el eje de la columna. Entonces pasa lo mismo, ¿no? O sea, nosotros no arrancamos una deformación cero, sino que hay una deformación inicial y esta se va incrementando a medida que incremento la carga axial, ¿de acuerdo? O sea que no es un problema de pandeo, que el problema de pandeo sería como lo mostramos en la gráfica anterior, sino que es un problema de inestabilidad, un incremento de la deformación a medida que incremento la carga axial. O sea que hay una deformación, puede haber también un delta inicial de la columna, ¿de acuerdo?
Y finalmente, durante el proceso de fabricación se pueden generar esfuerzos residuales en la columna, como en el caso, por ejemplo, de las columnas metálicas que se someten, o sea, se forman a partir de acero caliente, ¿verdad? Fundido, se le da la forma y luego ese acero se va enfriando. Entonces, como el enfriamiento del acero no es parejo, entonces se provocan tensiones dentro del perfil. Claro que esas tensiones, el volumen de esfuerzo está en equilibrio. Si nosotros sumamos, porque no hay ninguna fuerza externa aplicada, ¿verdad? Ni la columna se está desplazando. Entonces, si nosotros sumamos el volumen de esfuerzo dentro de la columna, me da cero, ¿no? Fíjense. Hay una diferencia de esfuerzo. ¿Por qué? Porque se enfrían de manera diferente, ¿no? Primero se enfría esta zona de acá. Entonces, cuando esta zona de acá se está enfriando, jala la zona del centro, lo que provoca tensión acá. Y entonces cuando la zona del centro se enfría, comprime la zona extrema. Y así pasa también en el alma y en los extremos, ¿no? O sea que hay un diagrama de esfuerzo interno dentro del perfil. Aquí hay diferentes diagramas de esfuerzo residual medidos en diferentes perfiles, ¿no? Ya sea perfiles laminados o soldados, ¿no? Cuando son soldados se producen mucho más, ¿no? Por la temperatura que se le aplica. Ya le di entrada, ¿no? No tengo más nadie pidiendo entrada, creo que ya están todos. Entonces, fíjense que entonces hay un estado de esfuerzo inicial en el perfil. Y entonces, si ese estado de esfuerzo inicial, que sería este sería el estado de esfuerzo inicial, que es el estado de esfuerzo residual, yo le sumo un estado de esfuerzo externo, entonces fíjense que cuando yo sumo este esfuerzo, yo voy a alcanzar el esfuerzo de fluencia dentro del perfil antes de que el esfuerzo externo que estoy aplicando sea igual al de fluencia. ¿Por qué? Porque ya tengo unos esfuerzos de compresión dentro, ¿no? O sea, cuando yo le sumo lo externo, probablemente el valor del esfuerzo que me hace fluir, el valor del esfuerzo externo que me hace fluir la columna, es más bajito porque ya tengo esfuerzo dentro de la columna. Ese valor de esfuerzo que hace fluir es lo que se conoce como el límite de proporcionalidad, que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que eso hace, es todas esas cosas de que la columna no es perfectamente recta, tiene deformaciones iniciales, y el estado de esfuerzo interno, que es lo más importante, hacen cambiar el comportamiento de la columna cuando es sometida a compresión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ya la columna no tiene un comportamiento elástico lineal hasta alcanzar el FY, ¿no? Antes de alcanzar el FY, cuando alcanza el esfuerzo del límite de proporcionalidad, ya deja de tener un comportamiento elástico lineal, porque a partir de ahí, cualquier esfuerzo externo que yo adicione, sumado a los esfuerzos residuales, va a ser mayor que el esfuerzo de fluencia. Y por lo tanto, ya no tiene un comportamiento elástico lineal. Ya está incursionando en el rango inelástico. Entonces, partiendo de ahí, las imperfecciones geométricas, eso se maneja dentro del reglamento, ¿no? El reglamento hace ajuste a la curva para manejar las imperfecciones geométricas. Y ya incluso en las últimas versiones del reglamento, las imperfecciones geométricas se están tomando en cuenta directamente en el modelo de análisis. Ahora, con respecto a los esfuerzos residuales, eso afecta, ¿verdad?, la curva de comportamiento que vimos, y por eso las columnas intermedias fallan para un esfuerzo más bajito que el esfuerzo de fluencia o que el esfuerzo estimado por la ecuación de Euler. Desde que yo rebaso el esfuerzo del límite de proporcionalidad, ya yo tengo un comportamiento inelástico o tengo lo que se conoce como un pandeo inelástico. Entonces, para poder abordar el problema, aquí está. Este valor que está acá es el esfuerzo del límite de proporcionalidad, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es que el esfuerzo, vamos a decir, del límite de proporcionalidad más el esfuerzo residual es igual al esfuerzo de fluencia. ¿De acuerdo? De ahí entonces que mi esfuerzo del límite de proporcionalidad, ¿cómo se llama? Yo lo puedo calcular como el esfuerzo de fluencia menos los esfuerzos residuales. O sea que si yo conozco el valor del esfuerzo residual, voy a conocer el valor del límite de proporcionalidad. En el caso, por ejemplo, generalmente en el caso del acero, los esfuerzos residuales máximos se asumen igual a 0.5 de FY. ¿De acuerdo?
Entonces, si los esfuerzos residuales son 0.5 de FY, entonces el límite de proporcionalidad se asume igual a 0.5 de FY. ¿De acuerdo? Bien. Ok, entonces para poder determinar el valor de el esfuerzo de pandeo, ¿verdad? Considerando que la estructura incursiona en el rango inelástico, a partir de ahí, fíjense cómo la curva se va degradando, ¿verdad? Porque ya no es elástica lineal, o sea, no sigue recta, ¿no? El comportamiento ideal sería que esto sea recto, vamos a ponerlo aquí, que esto sea así. Vamos a decir que ese es el comportamiento idealizado. Y entonces la línea azul me representa el comportamiento real, ¿no? Cuando sobrepasa el límite de proporcionalidad, la columna comienza a perder rigidez porque hay una zona que se está plastificando, como vimos eh, en, la, en, la, en la diapositiva anterior. A ver si lo puedo mostrar. Aquí, fíjense, hay una zona que está plastificada, hay otra que todavía está en el rango elástico lineal, mientras que una ya sobrepasó el FY, ¿no? Entonces ya de que sobrepasa el FY hay una parte de la columna que está plastificada y por eso va perdiendo rigidez, perdiendo rigidez, perdiendo rigidez, hasta que fluye completamente y entonces ya ahí viene todo FY, ¿no? Esto sería igual a FY. ¿De acuerdo? Entonces el ingeniero francés Eysenck en 1889 propuso la teoría del el módulo tangente, ¿no? Que consideraba un módulo tangente a la curva de esfuerzo de formación de la columna cuando sobrepasábamos el límite de proporcionalidad. O sea, cuando sobrepaso el límite de proporcionalidad, dependiendo del nivel de esfuerzo que yo tengo en mi columna, imagínense que el valor del esfuerzo es sigma D. Entonces, en vez de tomar el módulo elástico que tomamos para el cálculo del esfuerzo, yo tomo un módulo tangente al punto D. Aquí está. Pero para eso necesitaría esta curva de comportamiento de mi columna, ¿no? O por lo menos de la probeta de la columna, que va a depender básicamente de la distribución de esfuerzos residuales que yo tenga en la columna. Da muy buenos resultados esa ecuación, ¿sí? Esto se considera cuando el esfuerzo de compresión sobrepasa el límite de proporcionalidad, como ya dijimos. Da muy buenos resultados, pero tendría a sobreestimar la carga de pandeo. Luego vinieron otras teorías como el doble módulo, el módulo secante, el módulo no sé qué. El asunto es que era muy difícil estimar de forma teórica cuánto valía el esfuerzo de pandeo inelástico en una columna, ¿no? En el caso del módulo tangente, este es más o menos la curva que obtenemos. O sea, esta sería la curva de pandeo elástico. Fíjense que aquí tengo el límite de proporcionalidad. Ya si el esfuerzo mayor que el límite de proporcionalidad, el pandeo es inelástico. Entonces viene esta curva, que sería la curva obtenida considerando el módulo tangente. Eso me puede definir, o sea, si yo defino, si yo igualo el límite de proporcionalidad a la ecuación de pandeo de Euler, puedo despejar la relación del vértice límite, aquí está, que sería igual básicamente a, bueno, lo podemos poner ahí, déjame ver si lo puedo escribir acá, despejando esto, fíjense que entonces la relación del vértice límite, vamos a llamarla LP, básicamente va a ser igual a qué. Pasa esto para acá multiplicando, aquí tengo el límite proporcional, pasa dividiendo, y por tanto yo voy a tener el pi sale, ¿sí? Voy a tener entonces pi, esto está al cuadrado, saca la raíz, entonces el pi sale y quedaría entonces pi por la raíz de E entre el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Si ponemos que el límite de proporcionalidad es 0.5 de FY, entonces sería E entre 0.5 FY, la raíz. Puedo sacar 0.5 de ahí, la raíz de 0.5 pues, entre pi, eso me va a dar como 4 puntos y algo, raíz de E sobre el FY. Y ese sería entonces la relación del vértice límite para un valor de límite de proporcionalidad de 0.5 de FY, que es el caso de las columnas metálicas, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, con eso yo podría definir cuándo la columna tiene un comportamiento de pandeo elástico y cuándo tengo un pandeo inelástico, ¿no? Ya sea con la relación de Pelté o ya sea con el esfuerzo, ¿no? Si tengo un valor mayor de esfuerzo que el límite de proporcionalidad, o tengo una relación de Pelté menor que la relación de Pelté para el límite de proporcionalidad. Como dije, la ecuación del módulo tangente tendía a sobreestimar, muy trabajoso porque teníamos que tener la curva de comportamiento a compresión de la probeta, calcular en cada punto el módulo tangente y ni siquiera teníamos una carga precisa de cuánto era cuál era el esfuerzo que provocaba el pandeo. Entonces hicieron varias aproximaciones y métodos. Incluso hay aproximaciones lineales. En el caso de pandeo, la flexión se considera una aproximación lineal. En el caso de columna de madera, como vamos a ver, también se considera una aproximación lineal. O sea que se utilizaron varias aproximaciones. Aquí están. Tenemos la curva de pandeo elástico que funciona muy bien para el pandeo elástico, pero entonces en el caso del pandeo inelástico se aproximaba, por ejemplo, con una recta, con una parábola, con una curva, con una parábola, ¿verdad? Entonces, la parábola se vio que daba muy buenos resultados. Y era la ecuación, aquí está, que utilizaba el reglamento de la SC hasta muy poco, ¿no? Cuando se hizo una serie de experimentos que permitieron obtener un ajuste experimental de la curva en el rango inelástico y se obtuvo una ecuación del tipo parabólico, ¿no? Es un exponencial, una ecuación exponencial, que me da la resistencia de la columna en el rango inelástico. Básicamente, ¿qué es lo que uno hace? Calcula el esfuerzo crítico de pandeo con la ecuación de pandeo elástico, ¿verdad? Uno tiene el valor del esfuerzo crítico, compara con el límite de proporcionalidad. Si el esfuerzo estimado con la ecuación de pandeo elástico es menor que el límite de proporcionalidad, ese es mi esfuerzo de pandeo, porque estoy por debajo del límite de proporcionalidad, o sea que vale la ecuación de pandeo elástico. Si el esfuerzo estimado con la ecuación de Euler está por encima del límite de proporcionalidad, entonces hago una corrección por pandeo inelástico, una corrección por inelasticidad, que sería colocarla en esta misma ecuación aquí. Este que dice esfuerzo crítico sería el esfuerzo crítico de pandeo elástico. Fíjense que sería una especie de corrección que se hace. Y entonces aquí yo tengo el esfuerzo crítico de pandeo inelástico. En el caso de la SC, como dije, hay una curva ajustada a los valores experimentales que se trabaja de la misma manera. O sea, calculo el pandeo elástico, comparo y luego con esa ecuación corrijo por inelasticidad. Y con eso obtengo mi pandeo inelástico, el valor de mi esfuerzo de pandeo inelástico. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que se llama pandeo inelástico. ¿Hay alguna pregunta?